Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Tengo el agrado de darles la bienvenida a esta nueva charla de la Red de Transmisión del Conocimiento, que ha sido organizada conjuntamente con la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el INE de Chile como coordinador general de estas charlas y con la División de Estadísticas de la CEPAL como secretaría de la CEA. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que tiene mucha importancia, no solo por la estadística, sino también por la relación con una problemática no resuelta en nuestras sociedades, que es la violencia de género y su medición. Para ello vamos a contar hoy con tres presentaciones que abordan perspectivas desde los ámbitos regional y nacional y que nos permitirán conocer, discutir sobre la relevancia y los avances recientes en los instrumentos y los indicadores que nos permiten medir los feminicidios y la violencia de género en general. De las tres presentaciones, la primera estará a cargo de Karen García, que es estadística de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y ella nos va a presentar un panorama general sobre los principales indicadores utilizados en la región para la medición y el monitoreo de la violencia basada en género contra mujeres y niñas. Su presentación va a tocar especialmente el indicador de femicidio o feminicidio, que forma parte del marco regional de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también de la Agenda Regional de Género. A continuación vamos a tener la presentación de la doctora Idania Rodríguez. Ella es la subdirectora ejecutiva del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y en esta presentación lo que vamos a conocer son iniciativas recientes impulsadas en Puerto Rico para abordar la violencia de género a través de la recopilación, análisis y difusión de datos confiables. La presentación también va a hacer referencia al tema de los marcos legales y normativos y los protocolos para la investigación de feminicidios y transfeminicidios. La tercera presentación de hoy estará a cargo de Aurora Monzón, quien es asesora de la Unidad de Género del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala. Y ella nos va a compartir la experiencia que ha tenido la institución y el país en la implementación de la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares, que es la primera encuesta nacional que aborda el tema de violencia contra las mujeres, y nos va a contar un poco sobre los principales hallazgos y aprendizajes. Después de estas tres presentaciones, vamos a tener unos minutos para que la audiencia pueda realizar preguntas a nuestras tres expositoras. Así que, bueno, sin más, le doy la bienvenida a nuestras panelistas y le cedo la palabra a Karen. Adelante, Karen, por favor. Tienes 15 minutos, perdón, las tres panelistas tienen 15 minutos. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué hay en mi pantalla? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las participantes y los participantes que nos acompañan. Yo en esta presentación de parte de la División de Asuntos de Género, como bien lo introducía Javier, voy a mostrar un poco del trabajo del Observatorio de Igualdad de Género para la compilación de estadísticas que dan cuenta de la violencia basada en género contra las mujeres y las niñas. Primero, quisiera poner de presente los principales compromisos de los estados a nivel mundial y regional en términos de comprometerse con la eliminación de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas y de garantizar para las mujeres y las niñas el derecho a una vida libre de violencias. Justamente estamos en la conmemoración de dos hitos fundamentales alrededor de la declaración de estos compromisos, al completarse 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y también de la Convención de Belém do Pará, que son dos hitos justamente en la aceptación o la promulgación de el derecho a una vida libre de violencias. Y esto siempre en sinergia con la Agenda Regional de Género
en donde en varios de sus hitos también ha mandatado y los países, los Estados miembros de la CEPAL han adoptado acuerdos para medir las violencias, para prevenirlas y para sancionarlas. Por supuesto, en esta presentación nos vamos a centrar en cómo algunos indicadores permiten justamente monitorear estos compromisos y estas metas, y uno de ellos es el de feminicidio. Aquí quise aprovechar para mostrar que la Agenda Regional de Género ha estado también sincronizada con el avance en los acuerdos en términos de estadísticas. En este sentido quisiera resaltar que en el 2007, a raíz de la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer en el Consenso de Quito, se creó el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y se generó una batería de indicadores para el monitoreo de las 3 dimensiones de la autonomía de las mujeres. Así que, como vemos acá, en estos 3 ejes de la autonomía tenemos un set corto de indicadores que es propio de nuestra región. Algunos de ellos son indicadores de objetivos de desarrollo sostenible y justamente el indicador de femicidio es un indicador complementario del objetivo de desarrollo sostenible número 5. Me voy a centrar en él, pero invitarles, por supuesto, a consultar todo el set de indicadores del observatorio, que es un set muy corto y que compilamos y mostramos con las estadísticas oficiales que producen los países. Y que tomamos, por supuesto, de CEPAL-STAT. Aquí también un poco el recorrido en términos de la medición de este indicador, justamente a nivel regional, justamente a raíz de la creación del Observatorio de Igualdad de Género, que fue en 2007, y es que en 2008, en el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género que se lleva a cabo anualmente en Aguascalientes, en el INEGI en México, se acuerda priorizar la medición de un indicador denominado muerte de mujeres perpetrada por su pareja o expareja. Es alrededor de estos años también que comienzan las primeras tipificaciones legales en la región sobre el indicador de femicidio. Uno de los primeros países es Costa Rica, y a raíz de esto otros países comienzan a introducir este crimen en su marco legal y también en sus sistemas estadísticos. Hacia 2009 se inicia la medición regional del indicador y luego en 2015 se inicia la medición del indicador regional de femicidio, justamente en el marco del establecimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Luego en 2019, además este indicador es incluido como un indicador complementario del marco de indicadores priorizado para el marco regional de seguimiento de los ODS. Y en 2022 sucede otro hito, que es que la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adopta un marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género, también denominado femicidio o feminicidio. Así que tenemos un recorrido del indicador de femicidio en la región, de la medición regional, que funciona justamente recopilando el indicador de femicidio con solicitudes a los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las niñas. Bueno, aquí tenemos la definición que usamos en la región del indicador de femicidio-feminicidio. No la voy a leer, pero esta presentación queda con ustedes. Y quisiera aprovechar para mencionar que la actualización de este indicador se publica en un boletín con el cual se da inicio en nuestra región a la campaña del 25 de noviembre, la campaña Únete para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y es en este día que los datos actualizados para todos los países se hacen públicos en el observatorio, después de un proceso de recolección que llevamos a cabo durante el año y en el que los países internamente hacen una compilación de este indicador con las instituciones competentes y nos informan sobre el indicador con algunas variables asociadas. Con base en el último dato, tenemos entonces que aproximadamente 3.900 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 27 países y territorios de América Latina.
Esto incluye 18 países y territorios en América Latina y 9 países y territorios en el Caribe, lo cual representa la muerte violenta de una mujer por razón de género cada 2 horas en la región. Aquí tenemos las gráficas principales del último boletín, donde presentamos el número absoluto de víctimas de este delito para cada país, y también en el caso de América Latina presentamos la tasa por cada 100.000 mujeres, lo cual nos permite comparar un poco más entre países en términos digamos, normalizando por el volumen poblacional. Para el Caribe no calculamos la tasa debido a que algunos territorios del Caribe tienen poblaciones estadísticamente pequeñas, entonces esto dificulta un poco la interpretación del cálculo. También vale la pena mencionar que los datos entre países no son estrictamente comparables, porque los tipos penales de este delito en cada país tienen sus particularidades, y además este dato reportado es un dato oficial, por supuesto, y que es ampliamente usado para el diseño de acciones preventivas y para, por supuesto, objetivos de sanción. No obstante, es un dato que corresponde a una subestimación, porque no todos los datos de muertes por razón de género llegan a ser denunciados en el sistema judicial o llegan a tener un fallo que se reporta en este indicador. Así que es una serie de datos que los países continuamente van actualizando a medida también que los fallos llegan a su culmen. Aquí tenemos la evidencia de una de las principales características del feminicidio en comparación con el homicidio en general, y es que en la mayor parte, en una gran parte de los casos de este crimen, quien perpetúa el crimen es alguien que era muy cercano a la víctima. Así que tenemos que en los países en que reportan este dato, al menos alrededor del 50% de los casos sucede que quien comete el crimen era la pareja o la expareja de la víctima, y en algunos casos esto corresponde hasta al 100% de los casos. Y bueno, ahora tendremos, por supuesto, de primera mano información sobre esto o los detalles sobre esto. Y bueno, a la hora de analizar esta vulneración, es muy importante, además del dato agregado y de la tasa, contar con otras variables que permitan caracterizar este fenómeno para la prevención, como la edad, la condición migratoria, el origen étnico, eh, las víctimas indirectas del crimen, que por lo general son personas que eran dependientes de la persona que fue asesinada, si la persona víctima estaba en condición de embarazo, cuál era su actividad, si es un delito que tuvo antecedentes previos en el sistema judicial, y también el dato de los feminicidios frustrados o tentados. Estas son variables que estamos solicitando también a los países que nos puedan reportar, y no todos los países logran consolidar este reporte, así que es parte de la ruta que necesitamos fortalecer para poder hacer un reporte completo y que nos permita comprender las características del fenómeno. Así, algunos desafíos que tenemos actualmente en esta medición son la falta de estandarización en relación a la definición del fenómeno, con este enfoque de tipificación que difiere entre países, la duplicidad de registros, la necesidad de integrar y consensuar fuentes al interior de los países para los distintos productores de registros, y una actualización que puede mejorarse también en términos como lo mencionaba antes, la actualización de los fallos o de los casos año con año. Y bueno, ya para ir terminando, otro de los indicadores que tenemos en el Observatorio de Igualdad de Género es el de matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas que impactan el desarrollo integral de niñas y adolescentes. Actualmente alrededor del 20% de las mujeres entre 20 y 24 años habían estado en una relación conyugal estable, conviviendo antes de los 18 años,
lo cual, por supuesto, implica una ruptura en las trayectorias educativas y la inclusión laboral, y somos una de las regiones que tienen esta prevalencia más alta en el mundo según los indicadores de la Agenda 2030. Así que eso también es un indicador que quería poner sobre la mesa en términos de avanzar hacia la sociedad del cuidado implica justamente garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Y esto pasa, por supuesto, por tener esquemas de medición efectivos, eficientes, que es la conversación que nos convoca hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Creo que es una presentación que nos da un buen panorama regional de la situación y el saber que tenemos datos que nos muestran que la situación es grave y requiere avance, pero a la vez también que hay un gran desafío en términos de la comparabilidad y la completitud de la información que sería muy deseable lograr avanzar. Vamos a seguir adelante entonces con las presentaciones. Si tienen preguntas, por favor, anótenlas para después hacerlas hacia el final de las presentaciones. Continuaremos con la presentación de Puerto Rico a cargo de Idania Rodríguez. Idania, por favor. Saludos, muy buenos días a todos y todas. Como bien indicó el señor Murden, soy la doctora Idania Rodríguez Ayuso y voy a estar presentando las iniciativas que hemos realizado en Puerto Rico para abordar la violencia de género. Antes que todo, quisiera hablarles un poquito del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Es el organismo oficial de estadísticas del país y fue creado mediante la Ley 209 de 2013, según enmendada, con el propósito de promover cambios en los sistemas de recopilación y análisis de la información que se genera para que estos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso. La misión del instituto es implantar política pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información tanto del sector público como del sector privado. Cabe destacar que el sistema de Puerto Rico es un sistema estadístico descentralizado. Como parte de su rol estadístico, el instituto formó parte del equipo de trabajo conformado por la Orden Ejecutiva 2021-13, que se firmó el 25 de enero del 2021, donde el exgobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia debido a la violencia de género en Puerto Rico y estableció una serie de medidas orientadas a la prevención, atención y erradicación de este problema sistémico. Como parte de estas medidas, se creó el Comité PARE, que significa Prevención, Apoyo, Rescate y Educación, para desarrollar e implementar soluciones. El instituto fue parte central de este comité y hubo una asignación de recursos y fondos para atender esta crisis. Se implementaron programas educativos sobre violencia de género en escuelas, comunidades y lugares de trabajo. Se desarrollaron campañas mediáticas para crear conciencia y promover la prevención y se hizo una revisión de protocolos en agencias y cuerpos de seguridad para garantizar una respuesta adecuada a las denuncias de violencia de género y se estableció un protocolo de recopilación de datos que permitiera una correcta medición de los feminicidios. Luego de la declaración del estado de emergencia, se firmaron varias leyes para atender la violencia de género. Entre estas, en el 2021 se firmó la Ley 21 sobre porno venganza, que busca proteger la intimidad de las personas y castigar a quienes se aprovechan del material explícito para vengarse o causar daño. También se firmó la Ley 40, que tipifica el feminicidio y el transfeminicidio como asesinatos en primer grado. En el 2022 se firmó la Ley 3, que establece un programa de protección a víctimas de violencia de género con órdenes de protección a través de la integración de servicios y alianzas entre organismos gubernamentales. En el 2023 se firmó la Ley 74, que incorpora la violencia económica como modalidad de violencia doméstica en la Ley número 54 de 1989, según enmendada. Esta es la ley pionera de violencia doméstica en Puerto Rico. Y para el 2024 se firmaron tres leyes. Primero se firmó la Ley 71, que establece el estrangulamiento o la asfixia no fatal como tentativa de feminicidio. La Ley 145, que indica que cuando un juez o jueza vea un caso bajo la Ley 54 por violencia doméstica o acecho, tiene que escribir claramente por qué tomó la decisión que tomó.
y la ley 222 requiere que la parte peticionada no residente notifique su llegada a Puerto Rico. Me voy a enfocar entonces en lo que nos lleva al componente estadístico, que es la ley número 40 del 2021. Esta modifica el Código Penal de Puerto Rico y reconoce el asesinato de mujeres y personas trans como feminicidio y transfeminicidio, presenta los elementos circunstanciales del delito y hace enmiendas a secciones del Código Penal. Específicamente, la sección 2 está relacionada a los protocolos de investigación. Estos protocolos complementan las normas, guías y directrices internas a las agencias sobre las investigaciones, procedimiento penal y sobre la recopilación de datos estadísticos en los casos de muertes violentas por razones de género contra las mujeres y personas trans. Ahora, en la sección 3 se da un mandato al Instituto de Estadísticas para que en colaboración con el negociado de la policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses establezcan un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos de feminicidios y transfeminicidios. En Puerto Rico, a través de un esfuerzo multiagencial, se desarrolló un marco estadístico que nos permitiera la medición de los feminicidios de una manera objetiva y estándar, estableciendo la clasificación de los feminicidios y transfeminicidios basada en criterios estadísticos y velar porque los datos fueran comparables a nivel internacional. Para esto se utilizaron como guías la misma ley número 40 del 2021, que tiene los elementos circunstanciales. También se trabajó con el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas por razones de género, femicidio, feminicidio del 2014 y el marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género, también denominado femicidio, feminicidio del 2022. Esto nos sirvió de guía para la clasificación de las muertes violentas en Puerto Rico. Entonces, los homicidios de mujeres se clasifican en feminicidios, transfeminicidios, no feminicidios ni transfeminicidios y los homicidios bajo investigación. Estos últimos son muertes de mujeres o personas trans por homicidio, donde la investigación sigue abierta por completar y no se tiene información para determinar el móvil y las circunstancias del incidente. Los feminicidios y transfeminicidios los clasificamos como íntimos, que es el asesinato cometido por un hombre o persona con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. La familiar es la que el asesinato ocurre en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el agresor, ya sea por consanguinidad, afinidad o adopción. Y el no íntimo es en donde esto ocurre fuera de la esfera familiar o familiar, íntimo o familiar, y se comete por un hombre o persona conocida, ya sea con relación de autoridad o cuidado de la víctima o una persona desconocida. Como les mencioné, el Código Penal nos mandata a crear un sistema de compilación y manejo de estadísticas. Aquí estamos viendo unas capturas del dashboard del sistema de compilación y manejo estadístico que se pueden obtener en la página del instituto, estadísticas.pr, bajo proyectos especiales. Y podemos ver que para el 2024 hubo 29 feminicidios, de los cuales 21 fueron íntimos y de estos 11 fueron homicidios suicidios. De los 21 feminicidios íntimos, 14 fueron por arma de fuego, la mayoría armas legales, y cerca del 48% de estas muertes ocurrieron en mujeres entre 25 y 44 años. Voy entonces a hablar ahora de una estrategia que estamos utilizando a través del Departamento de Justicia, que se llama la hoja de evaluación de riesgo de feminicidios. Como mencioné, en el 2021 se declaró un estado de emergencia por los casos de violencia de género y en el 2023, bajo la orden administrativa 2023-08, el Departamento de Justicia incorporó una evaluación de riesgo de feminicidio. Esta la realizan los fiscales de violencia doméstica para conocer el riesgo de muerte que se encuentran las víctimas independientemente de si se radican los cargos o no. Esta hoja se conoce como evaluación de riesgo o en inglés Danger Assessment y fue desarrollada por la doctora Jacqueline Campbell de la Universidad de Johns Hopkins
y ha sido validada internacionalmente como un instrumento efectivo para evaluar el riesgo de homicidio en caso de violencia doméstica. En Puerto Rico, esta herramienta se implementó desde diciembre del 2023 como parte del protocolo de evaluación de riesgo del Departamento de Justicia. Este instrumento evalúa 20 factores de riesgo específicos que la investigación ha demostrado están correlacionados con un mayor riesgo de violencia letal. Les voy a mencionar estos factores a grosso modo. En esta se pregunta si ha aumentado la severidad o frecuencia de la violencia física, si esa persona, el agresor, es un dueño de arma de fuego, si durante el pasado año la víctima, después de vivir con el agresor, había abandonado la relación, si el agresor estaba sin empleo o sin trabajo, si en alguna ocasión el agresor había usado o le había amenazado con algún tipo de arma, si alguna vez esa persona, ese agresor, le había amenazado con matarla, si en alguna ocasión el agresor había eludido el arresto por violencia doméstica, si la víctima tenía algún hijo que no era de la pareja, del agresor, si alguna vez el agresor la había forzado a tener relaciones sexuales cuando la víctima no lo deseaba, si alguna vez el agresor había intentado ahorcarla, asfixiarla o estrangularle o cortarle la respiración, si el agresor había consumido drogas ilegales, si era alcohólico, si controlaba la mayor parte o la totalidad de sus actividades, si era una persona violenta y le tenía celos de forma constante, si la había golpeado estando embarazada, si esa persona, si el agresor había amenazado con suicidarse o hacerle daño a los hijos de la víctima. Y se le pregunta a la víctima si ella cree que esa persona, que el agresor, es capaz de matarla. Como estos factores de riesgo no son uniformes, se le ofrece una escala entre 0 y 4 a cada uno de estos ítems y esta ponderación hace que la puntuación fluctúe entre 0 y 39. Basado en esto se determina un nivel de peligrosidad. Menos de 8 se considera un peligro variable, que es lo que se requiere vigilar lo que está ocurriendo y confiar en los instintos de la víctima. De 8 a 13 es un peligro aumentado, en el cual se necesita notificación de peligro, planificación de seguridad asertiva basado en los elementos de la evaluación de peligro y considerar si la persona planea quedarse, irse o si no está segura. De la 14 a la 17 es similar a la anterior, que se considera un peligro severo. No obstante, hay que trabajar con mayor urgencia y se recomienda supervisión. Y con 18 o más, este considera un peligro extremo y hay que notificarle a la mujer que ella está en un riesgo extremo de sufrir daño y enfatizar que la situación es tan seria que merita la atención inmediata y que requiere acciones y coordinación interinstitucional. Nosotros trabajamos unos análisis preliminares con datos de enero a junio del 2024. Identificamos que el 25% de las mujeres evaluadas estaban en un peligro severo o extremo, o sea, una cuarta parte. Estaban a riesgo de ser asesinadas por su agresor. Y calculamos también los riesgos relativos, que para los que no conozcan un poco de epidemiología, es una medida que se utiliza para cuantificar cuán probable es que un evento ocurra en un grupo expuesto a un factor de riesgo particular. Así que comparamos las mujeres con alta peligrosidad severa y extrema con la incidencia del mismo factor en el grupo de baja peligrosidad, que sería variable o en aumento. Y entonces esto nos ayuda a identificar factores que aumentan el peligro en las mujeres que han sido evaluadas por violencia doméstica. Y esto nos va a permitir poder crear mejores estrategias para ayudar y proteger a estas mujeres. Aquí, en los factores de riesgo más principales que se encontraron es que el riesgo en las mujeres con peligrosidad severa y extrema era casi 13 veces mayor cuando se pregunta si en alguna ocasión él ha usado o la ha amenazado con algún tipo de arma, 6 veces mayor cuando él la ha amenazado con hacerle daño a los hijos, casi 6 veces mayor cuando la ha amenazado directamente con matarla, 5.4 veces mayor cuando él ha aludido o evitado el arresto o la cárcel por violencia doméstica y 5.1 veces mayor
por forzamiento sexual en comparación con las mujeres de peligrosidad variable o en aumento. Para finalizar, estamos trabajando ahora los datos más recientes de julio a noviembre y estos van a estar trabajados por las diversas regiones judiciales y policiales de Puerto Rico. Y esto es importante porque en un contexto de recursos limitados, entender exactamente dónde y cómo intervenir puede maximizar el impacto de las políticas implementadas. Al identificar patrones regionales, se pueden diseñar intervenciones adaptadas a las realidades específicas de cada zona, en lugar de aplicar un enfoque único para todo Puerto Rico. Además, al identificar los factores de riesgo más prevalentes, se pueden priorizar estrategias que aborden directamente estos elementos críticos. Este enfoque basado en evidencia nos permite pasar de reaccionar a los incidentes a prevenirlos de manera efectiva. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Idania Rodríguez por su presentación muy completa que abordó un poco todo el ámbito, ¿verdad? Desde las leyes que se han aprobado en los años recientes en Puerto Rico para pasar al tema de medición y un poco cerrar este círculo que tiene que ver con la retroalimentación y la utilización de estas cifras para las políticas públicas. Así que muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación de Aurora Monzón. Aurora, adelante, por favor. No estamos escuchando, no sé si... Buenos días. Ahora sí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se ve bien. Ok, solo que creo que... Ahí está. Aquí está. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Aurora Monzón. Actualmente soy asesora de la Unidad de Género del Instituto Nacional de Estadística. Y pues primero agradecemos el espacio, sobre todo para contar la experiencia que tuvimos en el 2023. En el levantamiento de la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares en CABI. Inicialmente, pues esta fue la primera encuesta especializada realizada por el INE, específica para medir el tema de violencia contra las mujeres en Guatemala. Es importante entender de que uno de los objetivos era visibilizar y entender la problemática, y también hubo un enfoque para garantizar el tema de calidad estadística en cuanto a la privacidad y consideraciones éticas, sobre todo cuando tocábamos temas sensibles sobre violencia. Inicialmente, pues este fue un proceso bastante largo. En 2015-2016 se iniciaron diálogos con organizaciones de mujeres. También se estableció un marco conceptual de variables y algunos indicadores principales, tomando de referencia experiencias internacionales de la región. En 2017 y 2018 se realizaron talleres internos con los equipos técnicos del INE. Aquí se suma también algunas agencias de cooperación como No Mujeres o IUPA. Y en 2019 pues ya se elabora la primera propuesta de instrumentos donde contenía un cuestionario, la boleta, plan de tabulaciones, algunos manuales, perfil de equipo de campo. Sin embargo, se logra la implementación y el operativo de campo hasta 2023. Y en 2024 pues ya entregamos varios informes y la sistematización de la experiencia en diferentes espacios, tanto a nivel nacional como internacional. Como les mencionaba, el objetivo principal de la encuesta pues fue generar información sobre la prevalencia y la magnitud de la violencia contra las mujeres de 15 años y más, tanto en el ámbito público y privado. También lo interesante de esta encuesta es que se generan entornos de análisis en donde podemos identificar incidentes de violencia por temporalidades, los agresores y los lugares, incluso donde ocurrieron, y también el proceso de denuncia o búsqueda de ayuda.
Para entender esta encuesta, inicialmente el PLANOVI, que es el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia, le da facultades al INE para producir encuestas de percepción social sobre el femicidio y la violencia contra las mujeres. También esta se hizo en coordinación con CEPREM, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, como un ente asesor y conceptualización de la violencia. Y algo importante también es la Ley de Femicidios y otras formas de violencia contra la mujer, que pues sirvió de marco de referencia, sobre todo para el tema de clasificar las violencias de ámbitos públicos y privados. En cuanto a marcos internacionales, pues una de las referencias que tuvo la encuesta fue la INDIRE, que es la encuesta especializada de violencia de México. También recibimos algunas asesorías y algunos intercambios con ellos, y también las directrices de ONU Mujeres para la medición de violencia contra las mujeres. Y algo importante de destacar de este proceso es que no se pudo haber logrado el proceso si no hubiera sido por el apoyo de UPA y ONU Mujeres, sobre todo porque ellos presentaron algunos elementos de apoyo en cuanto al diseño de la boleta y elementos conceptuales de la encuesta, ¿verdad? Entonces, boletas y manuales. Algunos aspectos metodológicos, inicialmente pues Guatemala está conformado por 22 departamentos, entonces la encuesta se diseñó para generar indicadores departamentales, dominios de estudios independientes urbanos rurales, esto para que los indicadores pues, se pudieran hacer estimaciones a nivel nacional, pero también regional y departamental, y desglosado incluso por rural y urbano, ¿verdad? También se consideró un sobremuestreo para mujeres de 15 a 19 años por el tema de hacer un reconocimiento sobre la violencia en mujeres jóvenes. La muestra constó de 18,000 UPMs y viviendas, perdón, y 1,208 UPMs, que son unidades primarias de muestreo. También, como les mencionaba, tuvimos un elemento de garantizar que la calidad de la información y el resguardo ético sobre la información recolectada. El INE tiene en su ley orgánica el secreto estadístico como un principio fundamental en la recolección de datos, pero también se incorporó la firma de un consentimiento informado, sobre todo para mujeres menores de 18 años, en donde la persona responsable o el tutor o padre, pues, firmaba que se le daba toda la información, se le decía de para qué iba a servir la información recolectada, y también la facultad a la persona de si en algún momento decía parar la entrevista, se pudiera retirar, ¿verdad? Algunos elementos, inicialmente recolectamos información sobre mujeres, o sea, sí se hizo una priorización de que en los hogares seleccionados pues hubieran mujeres. También se evaluaron características como edad, pueblo de pertenencia. En el caso de Guatemala, pues entre el 40 y 45% de la población se considera indígena. También niveles de escolaridad, estado conyugal, ocupación, ingresos, discapacidad, sobre todo todas las encuestas del INE ya incluyen el set corto de Washington para la identificación de personas con discapacidad, entre otras características. También hicimos en el análisis del informe, pues se hizo un análisis sociodemográfico en donde se calculó la prevalencia según las características de las mujeres, según los periodos de referencia, los ámbitos, y también hubo una parte en donde analizó el tema de la violencia de pareja durante el COVID. También parte de la metodología se incorporó un comité asesor de la ENCAVI que estaba integrado por organizaciones de mujeres especializadas en temas de violencia. También ellas apoyaron muchísimo en la revisión de los documentos utilizados, del instrumento de recolección, y también apoyaron en el tema de la capacitación al personal. Una de las cuestiones también que se priorizó fue la contratación de mujeres con expertise en psicología y atención en violencia. También se incorporaron aspectos interculturales como el tema de hablar el idioma para ciertas regiones y también el tema de perspectiva de género. Entonces, estos son algunos resultados que revelaron la encuesta. Inicialmente, pues el 49% de las mujeres de 15 años y más reportó haber
sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su vida. Entonces, básicamente a nivel nacional en Guatemala, pues la mitad de las mujeres hemos sido víctimas de algún incidente de violencia. Como les mencionaba, hicimos un análisis sociodemográfico en donde calculamos las prevalencias de violencia según ciertas características y pudimos identificar en algunos entornos, o sea, la prevalencia subía según las características de las mujeres y en algunos no. En el caso de las mujeres separadas y mujeres con educación superior, las prevalencias son mayores e incluso hemos como dado algunas por qué sucede esto tiene que ver a la exposición, porque como se hizo una caracterización por ámbitos, las mujeres con escolaridad superior están más expuestas a la mayoría de los ámbitos, generalmente a un trabajo, a la escuela, no solo la violencia que pudieran tener en pareja o en la familia, ¿verdad? O en el caso también de la comunidad, que al tener un trabajo, pues sales a la calle, ¿verdad? Entonces, en el caso se hizo también desde la cuestión de pertenecer a pueblos indígenas o hablar idiomas mayas. También, como les mencionaba, logramos hacer estimaciones a nivel departamental. Lo mismo pasaba en algunos departamentos, en la mayoría de departamentos urbanos es donde más prevalencia se obtuvo y los menores son algunos departamentos con mayor porcentaje de ruralidad o cuando las mujeres también no accedían a estudios o trabajo. Entonces eso también podía tener una inferencia en cuanto a por qué son tan bajas las prevalencias. A nivel general, pues la prevalencia de violencia en el ámbito público de la comunidad fue del 28.7%, en la escuela 23.7% y en el trabajo 22.5%. En el ámbito de pareja fue de 23.9% y en la familia fue de 13.5%. Algunos elementos que analizamos nosotras se me acuerdo, ya, fue, por ejemplo, también se hizo un análisis como se hacía de los entornos. Por ejemplo, este fue uno de los indicadores más impactantes que pudimos identificar, que es el tema de agresiones por la expareja posterior a la separación. Entonces, se reportaron que el 20% de las mujeres que habían sufrido violencia después de separadas hubo una agresión por parte de la expareja. También se reportaron elementos como intentos de suicidio o pensar en suicidarse y se reportó que el 12.3% de las mujeres que sufrieron violencia en la pareja pues pensaron en hacerlo y el 40% lo intentó. Entonces, son algunos elementos que nosotras fuimos como identificando. También el tema de haber experimentado violencia durante la familia en la infancia, también como esto se reflejó también en proporcionar golpes a los hijos, en el caso de las mujeres que recibieron, el 24.6% de las mujeres recibió golpes en la infancia por parte de algún familiar y de esta el 37% dio golpes a sus hijos, pero en el caso de las que no recibieron golpes, baja el haber dado golpes a 9.8%. Y algo también interesante que reveló la encuesta fue el tema de la invisibilización de la violencia y el reconocimiento de la misma. Entonces, por ejemplo, inicialmente entre el 50 y el 67% de las mujeres, dependiendo del ámbito, no le contó a nadie la violencia que sufrió. Y posterior también se consultaron las razones de por qué no buscaron ayuda o denunciaron y podemos ver de que dependiendo del ámbito va bajando, ¿verdad? O sea, la violencia comunitaria, como se da en un entorno público, generalmente es como no le damos importancia y la privada que como ya se manifiesta a través de golpes o restricciones, posiblemente ya se da un mayor de importancia. Y la última, las consecuencias, vemos que casi entre el 70, incluso en la escuela, es donde tanto escuela y familia, que son ámbitos bastante interesantes, fue donde menos consecuencias hubieron de la violencia, o sea que realmente las mujeres en Guatemala pues
son víctimas de violencia y se considera que no es importante o no es una cuestión donde tengamos que quejarnos o presentar denuncias, ¿verdad? Entonces, creo yo que la encuesta pues sí dio un panorama más amplio sobre cuál es también la percepción de la violencia, más allá de solo el reporte de los incidentes, sino también cómo las mujeres sobrevivientes de incidentes no consideran que esos incidentes tengan un impacto en su vida o en su futuro, ¿verdad? Y lo que les comentaba del COVID, entonces, en este caso identificamos que la violencia de pareja aumentó en el 13% de los hogares, entonces, y disminuyó en el 11.4% de los hogares, ¿verdad? Entonces, de ahí, a partir de eso, pues algunas dificultades o implementación a partir de ya tener sistematizados los resultados y pues inicialmente la falta de inversión y priorización de la violencia contra las mujeres como una acción prioritaria del Estado. Si se pudieron dar cuenta, el proceso de la encuesta tomó 8 años desde el primer planteamiento, cuando a veces hay otro tipo de encuestas que tienen que ver con indicadores económicos que avanzan mucho más rápido. El tema de la priorización de la violencia como un problema de Estado, tanto CEPREN o instituciones especializadas o también el Ministerio de Gobernación con el tema de atención, sí requiere mucha voluntad de las autoridades. También una de las dificultades que hemos encontrado a la fecha es la desvinculación de los datos, sobre todo para utilizarlos en el diseño y monitoreo de políticas públicas. Actualmente nosotras ya publicamos la mayor cantidad casi se le hizo análisis a toda la encuesta, sin embargo todavía hay muchas instituciones que trabajan el tema de atención a violencia que todavía no la tienen en el radar como para utilizarla en la parte de evaluación de sus acciones. Y también a nivel general social de Guatemala, todavía no se ha reconocido el tema de violencia contra la mujer como un problema social y que tiene implicaciones en el desarrollo de las niñas y mujeres. En el caso de la implementación, actualmente hicimos un monitoreo sobre qué instituciones o instancias la han utilizado. En este caso, pues únicamente identificamos ya 2 documentos que se hicieron y se hizo un análisis interseccional en donde se analizó la violencia y la prevalencia de violencia con mujeres con dificultad sin dificultad, y sí vimos que en este documento fue colaborado con una ONG que se llama Colectivo Vía Independiente, que trabaja con personas con discapacidad, y el UPA, y pues sí, el tema de la prevalencia aumentó casi 8 puntos porcentuales para mujeres con dificultades, a diferencia del general que ya se había sacado, ¿verdad? También algunas instituciones han utilizado algunos datos, sobre todo como parte de sus mecanismos de difusión y promoción de denuncia y acceso a la justicia. Esta es una publicación que hizo el CONJUVE, que es la institución encargada en temas de juventudes, donde también hicieron análisis sobre la prevalencia en mujeres jóvenes y su distribución en los diferentes territorios. Y una de las últimas acciones realizadas por el INE, inicialmente se está coordinando con la Dirección de Comunicación la promoción de los resultados. Ya hay un informe general donde están la mayoría de los indicadores publicados y validados, pero también hemos estado trabajando una serie de documentos impresos y digitales para promocionar la encuesta como un problema, ¿verdad? Entonces hemos hecho ahí un poco de visualización de datos y sobre todo hacer el reconocimiento del trabajo colaborativo que fue la ENCAVI, ¿verdad? Tanto con cooperación internacional, pero también entre las diferentes instancias que trabajan el tema de violencia contra la mujer. Y también hemos estado haciendo bastantes eventos en donde promocionamos con autoridades de gobierno y personal técnico la utilización de estos datos. Y básicamente esa es como la que ha sido nuestra experiencia desde Guatemala, y la verdad que agradecemos muchísimo este espacio porque al final sabemos que la ENCAVI fue un esfuerzo en materia de derechos de las mujeres. Todavía falta muchísimo para seguir mitigando el tema de la violencia. Sin embargo, desde la unidad de género hemos
presionado mucho. También el personal técnico creo que es una de nuestro quehacer es presionar para que haya más encuestas, no solo, incluso ahorita avanzamos un poco en el tema de medir indicadores de uso del tiempo y creo que al final estos espacios especializados sirven muchísimo para el desarrollo de las mujeres. Entonces les agradezco mucho y pues aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias, Aurora. Muy interesante la presentación. La verdad es que es muy grato conocer esta experiencia. Se ve que es una encuesta que tiene una profundidad de análisis muy amplio y mucha información ahí que permite mirar distintos aspectos de la violencia. Impresionantes además las cifras que mencionabas, ¿no? 49% de las mujeres que han reportado sufrir violencia alguna vez. Así que bueno, felicitaciones al INE por la implementación de esta encuesta. Tenemos ahora algunos minutos para preguntas, comentarios de la audiencia. Si quisieran, las pueden escribir en el chat, o entiendo que también pueden levantar la mano si quieren, prefieren abrir el micrófono, digamos, y hacer la intervención oral. Así que demos un ratito para ver quién se anima a hacer preguntas, comentarios. Tenemos más de 120 personas conectadas hoy día, así que es una muy buena audiencia. Y bueno, obviamente si las panelistas, las expositoras tienen preguntas entre ustedes también, adelante. Yo tal vez aprovechando mi rol de moderador, quisiera hacer dos preguntas. Una a Eidania, y es un poco al inicio de la presentación mostraba un avance rápido en términos de nuevas leyes que han ido surgiendo, que están cambiando el panorama, no solamente en términos desde la perspectiva de política, digamos, para abordar el tema, sino también del acceso a los datos y el hecho de que la Oficina de Estadística tenga un mandato legal para generar el indicador de femicidio. Pero sabemos a la vez que las leyes son el primer paso, pero muchas veces la implementación de la ley es costosa y quisiera saber si nos puedes contar un poco más respecto a cómo ha sido esa experiencia, un poco el poder efectivamente acceder a la información, trabajar con las instituciones policiales o quien sea que está recabando esa información para poderla convertir en estadística. Y Gracias por tu pregunta, Javier. Pues mira, hemos tenido la oportunidad de trabajar de mano a mano con las entidades. No hemos tenido limitación en el acceso a los datos. No obstante, sí hemos tenido un poquito de, por decirlo así, a la vez que ocurre una muerte de una mujer, rápido están diciendo en la prensa que es un feminicidio sin que hubiese ocurrido la investigación. Así que estamos en el proceso de orientar a las personas que esto es un proceso que toda muerte de una mujer es algo que no debe ocurrir. No obstante, algunas pueden ser por accidentes, otras por sobredosis, otras por otro tipo de evento. Y tenemos que entonces orientar a las personas sobre lo que realmente es la magnitud de lo que está ocurriendo y esperar la investigación y se hace una triangulación de los datos, en efecto, entre la policía que ha establecido unos protocolos de investigación con perspectiva de género, el negociado de la policía y las autopsias de ciencia forense. Así que sí, estamos trabajando. No está tal vez a la velocidad que quisiéramos, pero sí está trabajándose. perfecto, muchas gracias. Nos han llegado algunas preguntas por el chat. Vamos a ir en orden. Tenemos una pregunta para Karen, que pregunta si es que CEPAL ha hecho una comparativa del avance de las estadísticas en Latinoamérica respecto de Europa. Y sumo la pregunta siguiente, que es cómo estos estudios y estadísticas pueden tener injerencia en el control de la violencia. Karen, si quisieras abordar estas preguntas. Gracias, Javier. No tenemos a mano alguna comparación de estas cifras con Europa por el momento. Em, sí hay un marco que se llama el Marco Estadístico para la Medición del Femicidio, que funciona distinto de nuestro indicador de femicidio porque corresponde a una estimación con los datos observados, cuál es el número estimado de muertes por razón de género o de femicidios que suceden en el mundo, y este marco permite hacer comparaciones entre regiones, digamos, sin tener esta dificultad del tipo penal de cada país, pero corresponde a una estimación.
Así que para la recolección de nuestro indicador lo hacemos como únicamente en nuestra región y lo incluimos como parte del marco de seguimiento únicamente en nuestra región. Y sobre la otra pregunta, creo que es justamente una pregunta que atraviesa por la mitad del objetivo principal de estas estadísticas, porque si los sistemas de alertas, digamos, funcionaran, si los reportes funcionaran, si los sistemas estuvieran integrados y las autoridades pudieran basarse en información que pueden atender para prevenir que estos crímenes sucedan, pues este fenómeno se reduciría considerablemente y el objetivo es eliminarlo, ¿no? Entonces, justamente la integración de registros entre las distintas instituciones de acuerdo con sus competencias debería llevar a adecuados esquemas de prevención y de manera más estructural, digamos, todo el trabajo de medición sobre todos los tipos de violencias también tendría que apoyar el diseño de acciones para romper este nudo estructural de violencia contra las mujeres que atraviesa eh, desde ámbitos, digamos, de lo cotidiano y dentro de los hogares hasta el ámbito público y hasta llegar a esta forma de violencia letal que es el femicidio. Entonces, justamente hay un boletín que me parece que es el del 2022 en el que hacemos sobre femicidios, en el que hacemos una relación entre las cifras y la evaluación de los esquemas de riesgo antes de que los crímenes sucedan. Quizás ahora les dejamos el enlace aquí en el chat para su consulta. Perfecto, muchas gracias, Karen. Tenemos algunas preguntas para Aurora. Las voy a seleccionar acá del chat. Hay una primera que, bueno, ¿por qué la tardanza de 4 años para ejecutar la encuesta? Y una pregunta adicional, y es ¿qué institución solicitó la encuesta? Ese es de un primer participante. Después hay otra consulta que también va dirigida a la experiencia de Guatemala y tiene que ver con la estrategia que utilizaron para tener privacidad con la entrevistada cuando se trata de una menor de edad y si es que hubo algún problema en ese sentido. Bueno, Aurora, adelante. inicialmente el tema de la tardancia es lo que les mencioné en cuanto a la priorización por parte de las autoridades. Realmente la ley de femicidios daba instrucciones claras al INE para generar registros estadísticos. Se montó el sistema de violencia contra la mujer. La ley se aprobó en 2008, el sistema entre 2009 y 2010 empezó a funcionar, incluso ha tenido una evolución bastante interesante y fortalecimiento en cuanto a la incorporación de instituciones que trabajan el tema. Ahora en cuanto a la cuestión de la encuesta del plan Novi, que era el plan, que es cuando se vuelve como una prioridad por parte del Estado atender la violencia. Sin embargo, ahí estamos, el reto es el tema de financiamiento tanto para las instituciones que solicitan la información o que son rectoras en la materia, pero también para el INE, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no, en los gobiernos anteriores no era una prioridad el tema de medición, incluso la implementación en 2023, la gerencia que estaba en ese momento priorizó y de alguna manera también gestionó con organismos de cooperación el tema de atender la encuesta. Se hizo un diseño digital de la encuesta, o sea, hubo una versión digital y de alguna manera creo yo que esa como priorización por parte de las autoridades fue lo que hizo, e incluso autoridades anteriores, incluso para nosotras es una batalla todo el tiempo aquí actualmente en el INE, el tema de priorizar estadísticas de género. Generalmente siempre se prioriza estadísticas económicas, pero no el tema de género. Entonces, de alguna manera, creo yo que esa fue una de las cuestiones. Ahora, en cuanto a la estrategia, se tomó en cuenta recomendaciones por parte de ONU Mujeres y UPA para el tema de resguardo de la información, sobre todo para trabajar con menores de edad. Y como mencioné, se hizo
un consentimiento informado, pero también la encuesta tenía algunos elementos para poder sacar a la persona en caso de que la persona quisiera participar y contar sus experiencias sobre violencia, sacarla, pero también el tema de que si había presencia de alguno de las personas en el hogar, entonces sí había una revisión e incluso posterior pues al levantamiento tuvimos unas conversaciones con algunas encuestadoras y incluso ellas se quedaron así como yo soy especialista en tema de violencia, psicóloga, trabajadora social, sin embargo hubieron algunos momentos donde también el resguardo, se garantizaba también el resguardo de las encuestadoras y se dieron recomendaciones y se activaron algunos protocolos en cuanto a también resguardar la seguridad de las encuestadoras y también el secreto estadístico del INE, pues también sí se garantiza el tema de que la información en ningún momento tampoco le dimos como seguimiento, o sea, si en algún momento se identificaba una situación de abuso estando allí, el INE su prioridad era salir del espacio y no dar seguimiento a denuncias, porque también la potestad del INE no es apoyar, sino es simplemente hacer un análisis sobre la situación, sistematizar los datos y ya las instituciones encargadas de atender ese tipo de situaciones. Por eso hicimos mucho énfasis en el tema departamental y rural y urbano, porque ahí es como el asunto en donde ya la institución puede venir y atender el tema de la violencia. Entonces, no sé si eso responde. Muchas gracias, Aurora. Llegaron varias más preguntas por el chat. Les propongo que hagamos 2 rondas más. Voy a leer un par de preguntas que en realidad son para cualquiera de las 3 panelistas y ustedes ahí pueden intervenir. Y finalmente hay un par más de preguntas específicas que las retomo ya como para cerrar el ciclo de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Dice, en el marco del análisis de las actitudes sociales hacia la violencia basada en género, se ha ejecutado encuestas de percepción orientadas a medir los niveles de tolerancia o justificación social de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Es decir, si es que hay alguna medición sobre cuál es la actitud social hacia el tema de la violencia, si ustedes conocen al respecto o han tenido experiencia. Y una segunda pregunta, donde junto en realidad 2 cosas que llegaron en el chat, y tiene que ver con cómo abordar desde el sistema estadístico el tema del desplazamiento forzado de las mujeres por violencia generalizada y diríamos no solamente desplazamiento, sino también las dinámicas delictivas en el contexto de crimen organizado, delincuencia organizada, ¿verdad? Si es que esto es algo que se puede identificar o cuáles serían un poco las alternativas para medirlo. Si ustedes tienen algún comentario al respecto, no son preguntas fáciles, entiendo, pero si quieren intervenir, por favor, adelante. Con el tema de la actitud social y medición de percepción, el INE de Guatemala sí ha tenido otras experiencias, está la EMPEVI, que es de percepción de seguridad. Sin embargo, la de 2018 no tenía perspectiva de violencia contra las mujeres. Ahorita estamos como en proceso de planificar la siguiente y sí va a tener una percepción de las mujeres, pero también es como a solicitud también de la autoridad de gobernación y de la policía que quieren abordar el tema de violencia contra las mujeres. Y en cuanto a desplazamiento, la ENCAVI sí incluyó dentro de las consecuencias el desplazamiento de las mujeres tanto que se fueron a otros municipios, pero también el tema de planificar más las salidas, el tema de la restricción de salir o no, sí en el caso de la comunidad o las violencias públicas, o sea, sí, tal vez no fue la mayor causa o la mayor consecuencia, pero sí eran consecuencias significativas entre el 20, 10%, 9%, el hecho de que las mujeres al vivir la violencia se limitaba también su participación en otros entornos públicos, ¿verdad? Gracias, Aurora. Karen. Gracias. Sí, yo creo que esta pregunta sobre percepciones es súper interesante justamente en este tema de la medición estadística del bienestar subjetivo. Digamos, nosotras conocemos algunos sets cortos de preguntas que aparecen en las encuestas especializadas de violencia que tienen
justamente estas metodologías, como bien Aurora lo introducía, en las que es el tema, entonces hay un módulo en específico que busca caracterizar este tipo de actitudes o de tolerancia ante actitudes violentas. Por ejemplo, en la Endire de México también se pueden encontrar algunas preguntas de percepción y también a veces las preguntas, las encuestas sobre demografía y salud tienen este tipo de preguntas. Y sobre el segundo tema, que es sobre la sistematización de las violencias en los casos de desplazamiento o de ser víctimas del crimen organizado, creo que justamente es un reto para la medición porque implica, al igual que en los contextos de movilidad humana, por ejemplo, generar protocolos y mediciones, digamos, en contextos que ya son de recolección de información sensible y que ya plantean unos desafíos logísticos y de derechos humanos más allá incluso de los objetivos de medición. Así que sin duda es uno de los desafíos para los sistemas estadísticos, pero hay formas de abordarlo, por ejemplo, a la hora de la capacitación o el tipo de formularios que el funcionariado responsable de los registros administrativos implementa para que cuando se registran a las víctimas se pueda incluir variables que se requieren para caracterización de los fenómenos y también el diseño de encuestas especializadas para estos entornos que tiene, digamos, el desafío de un alto costo en tiempo y financiero, pero que también vale la pena por el tipo de información granular que se recolecta. Muchas gracias, Karen. Vamos a pasar a las últimas preguntas. Comencemos con Idania. Hay una pregunta directa que dice sobre el tema de las capacitaciones de perspectiva de género a las policías. Si podría ahondar un poco más, ¿cuál es el principal recurso legal en el que se apoyan dichas estrategias? Y le agrego una pregunta que estaba planteada tanto para Aurora e Idania, que es si cuentan con información sobre el porcentaje de mujeres que sufren violencia por razones de género y que la denuncian. Pareciera ser que las encuestas dan cuenta de una prevalencia muy alta, pero las víctimas no acuden a los servicios públicos de atención, como lo ven en sus países. Entonces, Idania, por favor. Gracias. Referente a la primera pregunta, todo esto se basa en el proceso de cuando se estableció la orden ejecutiva ¿verdad? Por la situación de violencia de género. Y entonces, en estado de emergencia, y de ahí se establece la creación de unos protocolos para el manejo de los casos de muerte de mujeres y los distintos primeros respondedores, policía, justicia, entre otros, reciben estos adiestramientos. También se creó unos módulos que todos los primeros respondedores tienen que completar sobre violencia de género y perspectiva de género. Así que es algo que se basa más por la declaración del estado de emergencia. Referente a la segunda pregunta, no tenemos un porcentaje de mujeres que sufren violencia y que no reportan. No obstante, sí hemos visto que en Puerto Rico cuando se denuncia violencia doméstica, se puede establecer un recurso que es la orden de protección, que es la que hace que la persona agresora no pueda acercarse a cierta distancia de donde está la víctima y esta orden se diligencia en el lugar de trabajo de la persona y en distintos sitios para garantizar que haya esa distancia entre las partes. De los casos de feminicidio que hemos tenido, diríamos que casi todos ocurren en situaciones donde no mediaba una orden de protección, o sea, la víctima no había solicitado este recurso. Y esto lo que nos indica también cuando hicimos la evaluación de riesgo, cuando analizamos los datos, es que la víctima no percibe el riesgo que tiene de ser agredida o matada por quien fue su pareja. Piensan que todo está bien, que esto está todo bajo control, cuando en realidad, cuando vemos algunos, ¿verdad? Que el 25% salga con un riesgo elevado, en peligro
severo o en aumentado, nos pone una alerta roja de que estas mujeres estaban en unas situaciones bien particulares y ellas mismas no se daban cuenta del riesgo que se encontraban de ser asesinadas. De acuerdo, muchas gracias. Voy a cerrar con un par de preguntas para Aurora que son específicas sobre la encuesta. Una de ellas dice, con base en las estadísticas generadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿se identificó algún cambio relevante en las experiencias de violencia de las mujeres? ¿Sí? ¿Considera que la emergencia sanitaria elevó los niveles de violencia en el ámbito privado, es decir, el hogar? Esa es una primera pregunta. Y la segunda consulta si en la realización de la encuesta se encontraron con la presencia de mujeres trans en los hogares y cómo minimizaron riesgos de discriminación o violencia institucional al momento de realizar la encuesta. Eh, Hay una pregunta adicional sobre la edad desde la cual se encuestaron las mujeres, si era los 15 años y más. La agrego ahí mismo porque no la había visto antes. Sí, en cuanto a lo del COVID, sí, uno de los indicadores que mostré era sobre si habían aumentado las cargas de trabajo dentro del hogar y el 13% reportó que sí. E incluso cuando hablamos de violencia de pareja, porque fue específicamente en la parte de violencia de pareja donde se preguntó sobre el COVID, también entre el 10 y 15%, no recuerdo bien, no tengo bien el informe ahorita, pero sí hubo un aumento, es poco, en la mayoría de hogares hablan de que se mantuvo igual. Sin embargo, dentro de registros administrativos, el análisis que se hacía es que más que aumentar la violencia, se intensificó el nivel de violencia. Entonces, posiblemente en COVID, antes de COVID tal vez solo habían insultos, pero ya en COVID habían golpes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aumentar, no es que aumente el número de violencia, sino que se intensificó la violencia y eso sí creo que parte de la pregunta era eso, ¿verdad? Si aumentó el incidente de violencia, aumentó o disminuyó o se mantuvo igual. Entonces, sí. Ahora, en cuanto a protocolos para personas trans, bueno, inicialmente Guatemala es un país muy conservador a la fecha. Aún no estamos, ahorita en esta fase hemos iniciado a construir ciertos protocolos para el reconocimiento de las poblaciones LGTBQ dentro de las estadísticas. Sin embargo, todavía tenemos mucho problema en cuanto a marcos conceptuales y referenciales. Sin embargo, esto es algo que ya trabajamos este año. Trabajamos una mesa técnica con representantes de organizaciones de la comunidad LGTBQ y diversidad sexual. Sin embargo, esta encuesta pues no tomaba en cuenta eso, pero esperamos que ya con este primer acercamiento para hacer revisión de marcos conceptuales, pues sí pueda servir para que en algún momento pues podamos sí tener datos y también protocolos para atender a las personas de la diversidad sexual y que estén incluidas dentro de las estadísticas oficiales. Únicamente. Perfecto, gracias, Aurora. ¿Y la edad? Para no dejar eso sin responder. La edad era de 15 años y más. Con menores Ok. de edad, en Guatemala, 18 años, ya tú eres mayor de edad. Entonces, creo que fueron como unos 300, 400, no, sí eran más, perdón, sí fueron como, a ver, sí fueron 13,000 entrevistas, fueron como 3,000 personas menores de edad a las que se entrevistó y todas se hizo la firma del consentimiento informado por parte del mayor de edad o la persona representante y también por la persona menor de edad. Perfecto. Muchas gracias. Estamos llegando ya al final del tiempo que teníamos previsto para el webinar, así que quiero agradecerles enormemente a las tres presentadoras, a Karen, Idania y Aurora, no solo por las excelentes presentaciones, que como verán en el chat hay varias felicitaciones y agradecimientos, sino también por el excelente trabajo en general que están realizando en las instituciones respectivas, digamos, Oficina de Estadística y en el caso también de la División de Asuntos de Género, por avanzar en visibilizar estos fenómenos, medirlos adecuadamente. Y bueno, nada, vamos avanzando de a poco haciendo estos pequeños pasos hacia adelante de manera compartida y justamente el propósito de estos encuentros es poder compartir esas experiencias y ir aprendiendo unos de otros. Así que un agradecimiento, también agradecimiento a nuestros colegas del INE de Chile, con quien coorganizamos estas charlas y que ha sido una excelente experiencia. Los webinars quedan disponibles, las grabaciones y las presentaciones,
en la página web de la Red de Transmisión del Conocimiento. Ahí la colega Denise compartió el link en el chat. Y aprovecho para dejarlos y dejarlas invitados a todos a las próximas charlas que vamos a tener de la RTC, el 3 de julio, una sobre demografía, que tendrá la participación del CELADE, División de Población de CEPAL, de Puerto Rico, la Oficina de Estadística de Puerto Rico y también la Oficina de Estadística de Chile. Y posteriormente, el 10 de julio, vamos a tener un webinar que es la presentación de un documento que se llama El futuro de las Oficinas Nacionales de Estadística, resultado de un trabajo que se hizo en el contexto de la Comisión Económica para Europa, ¿sí? Varios países, digamos, europeos y que pertenecen a esa región, trabajaron un poco en esta reflexión, hicieron un documento y vamos a tener una presentación en español y con varios panelistas invitados, directores de las oficinas de estadística o autoridades de las oficinas de estadística para comentar el documento. Así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todas y todos y nos veremos en la próxima charla. Feliz día, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.